Ya, listo. Bien, entonces ahora sigue el último trabajo de integración curricular de este día. Esta sí, de 4 componentes, entiendo yo, que es la creación de un prototipo de sistemas de Smart Farm. ¿Y qué tiene los componentes que cada uno de los compañeros irán presentar? Bien, en el orden que los mismos compañeros decidieron, por favor, les ruego que sean 10 minutos, porque si no, no salimos nunca bien. Por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Carlos, profesor. Yo les voy a presentar el proyecto que hicimos entre 4 personas, Carol, Ricardo, Mateo y mi persona, Pablo. Entonces, es un proyecto medio grande. En mi caso, en mi módulo específicamente de implementación del frontend para la visualización de datos sensoriales en invernaderos mediante una aplicación web. Yo soy básicamente el que crea la interfaz web en la que van a ver gráficos. Ya, la presentación la dividí en 4 partes. La introducción, que va a ser una descripción del componente que desarrollé, los conceptos claves, que van a ser el marco teórico, la metodología, el cómo lo desarrollé, los resultados, conclusiones y recomendaciones. Muy bien, entonces vamos con la introducción. Inicialmente íbamos a trabajar con la Fundación Eco Rural. Ellos nos propusieron algunos 2 proyectos, sin embargo no les vimos viables desarrollarlos. Uno de los que es de stakeholder, o sea, inversionista tal vez en Eco Rural, es alguien que está encargado de Urcuhuayco. Urcuhuayco es un lugar que se dedica a hacer glamping, se dedica a la siembra de tomates, de hortalizas en general. Entonces, esto es Urcuhuayco. Sí, aquí ellos también tienen varios invernaderos, en específico tienen 4, que los nombramos como invernadero 1, 2 y 3. Estos, invernadero 1, 2 y 3, siembran principalmente tomate, otras hortalizas, pero principalmente tomate. Hay un cuarto, un invernadero, que es el de hongos. Aquí solo siembran hongos. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar sensores en los invernaderos, ¿sí? Para medir la temperatura, humedad en el invernadero 1 y 3, y en el de hongos, además de temperatura y humedad, CO2 y el estado de un ventilador, si está prendido o apagado. En cuanto al invernadero 2, inicialmente no hubo planes de incorporar estos sensores, así que no lo tuvimos en cuenta. Muy bien, entonces el problema. Falta de un sistema de monitoreo y control automatizado en los invernaderos que permita gestionar y optimizar las condiciones ambientales, evitando riesgos como cambios no detectados que afecten a la producción agrícola. Ellos nos pusieron un ejemplo de que por un fallo humano, por un switch que uno de los encargados pues cambió por error, se perdió un lote de hongos lustre. Entonces, esta es la arquitectura que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, aquí están los 3 invernaderos. Un invernadero con los sensores va a enviar información mediante LoRaWAN. Los otros 2 invernaderos van a enviar por Wi-Fi. Estos van a enviar a un gateway. Del gateway se va a enviar a un servidor MQTT que es de colas de mensajes. De ahí va a mandar a un servidor de procesamiento de datos que manda a una base de datos. Y de ahí, este procesamiento de datos crea una API REST para enviarme los datos a mí y yo seré el encargado de hacer la aplicación web con gráficas. Entonces, por favor. Bueno, como ya les había comentado, esta parte es la que yo voy a estar encargado. Muy bien, entonces la definición del proyecto. Desarrollar una aplicación web que permita la visualización en tiempo real de las condiciones ambientales de los invernaderos mediante el uso de tecnologías IoT, que es Internet de las Cosas, y microservicios. Entonces, como objetivos específicos tenemos que crear interfaces de usuario en Figma, configurar la comunicación con la API REST, implementar gráficos y ejecutar pruebas de usabilidad. En cuanto al alcance, tenemos diseñar e implementar el frontend de una aplicación web para monitorear en tiempo real, utilizando tecnologías como Figma, React y la metodología Scrum. Entonces, ahora vamos a ver unos pocos conceptos claves que yo utilicé en mi proyecto. Estas son tecnologías, marcos de trabajo, metodologías, bibliotecas que utilicé yo para implementar la solución. Entonces, por ejemplo, aquí está el Jest, que es para hacer pruebas unitarias. También tenemos React, que es una metodología es un framework para desarrollar en aplicaciones web en el navegador. Entonces, ahora vamos a la metodología.
Muy bien, en mi caso yo utilizo Scrum como metodología de trabajo. Entonces, en Scrum se dividen por sprints o iteraciones. Cada iteración va a tener una introducción, una planificación, una implementación y una review y retrospectiva. En el último sprint voy a hacer una evaluación final. Es una prueba de usabilidad con los chicos de Uruguay. Entonces, en el sprint 0, que sería como el sprint donde recopilamos información para desarrollar, hice una entrevista con los chicos de Uruguay y este es un resumen de las respuestas que ellos me dieron. Sí. Ya, entonces, una vez con las respuestas que nos dieron, creamos las historias de usuario. Entonces, creamos 5 historias de usuarios, que es visualización en tiempo real, alertas de acuerdo a un umbral, historial de métricas, y la historia de usuario número 4, que es activación automática del ventilador, y la historia de usuario 5, implementación de un modo oscuro. Entonces, en el sprint 0, esto está hecho con Figma, es un mockup, es algo que no está funcional, sino que es para basarnos. Entonces, yo en el sprint 0 desarrollé este mockup para visualizar más o menos cómo debería ser la interfaz gráfica ya desarrollada. Entonces, ya una vez comenzando en el proyecto, en el sprint número 1, abarcamos la historia de usuario 1, 4 y 5, que como temas son estructuración de la interfaz, gráficos de métricas y el modo oscuro. Entonces, estos son los resultados del sprint número 1. Aquí están los niveles de humedad durante el día, temperatura y CO2. Aquí están los valores de ese momento, o sea, reales en tiempo real, y el estado del ventilador. Este dashboard es solo para el de hongos. Aquí está el modo oscuro del mismo dashboard. Entonces, en este sprint número 1, review y retrospectiva, la comparación del esfuerzo estimado y real reveló la necesidad de mejorar la precisión. En un sprint inicialmente hay que hacer una estimación de cuánto esfuerzo en cada una de las tareas en la que se dividió la historia de usuario. Entonces aquí hay que mejorar eso. También desglosar las historias de usuario en tareas más pequeñas mejoró la eficiencia, ¿sí? Y se recordó invertir más tiempo en investigaciones y pruebas al inicio del sprint. Entonces, en el sprint número 2 abarcamos la historia de usuario número 3 y la historia de usuario número 6. Aquí se implementó una nueva historia de usuario, porque inicialmente no estaba. Entonces, de acuerdo con la metodología Scrum, hay como hacer eso, hay como modificar lo que el stakeholder necesita. Entonces, en este caso, pues, se agregó la historia de usuario 6, que es descargar el historial en Excel. Quiere decir que habrá un botón habilitado para descargar los valores que están en las gráficas en un archivo Excel. Entonces, en este sprint, como temas de selección de métricas, selección de fechas y visualización de comparativo. Entonces, este es el resultado del sprint número 2. Aquí el usuario va a escoger temperatura, humedad o CO2, cuál quiere comparar, las fechas que va a escoger para comparar, una gráfica donde van a estar los valores de esas fechas, de ese valor. Y abajo va a estar una tabla con todos los datos que están en la gráfica anterior mostrada. Y abajo va a estar este botón que dice descargar datos, lo cual descarga los datos que ya los vimos en un archivo Excel. Entonces, en este sprint número 2, review y retrospectiva, se lograron los objetivos del sprint con un esfuerzo real cercano al estimado. Entonces, en ese aspecto hubo una mejora. La comunicación efectiva con los stakeholders permitió una mejor alineación con sus expectativas. Finalizando el sprint, nos comunicamos con Urcubaiko para ver cómo estaba yendo el proyecto. Entonces, se resaltó la importancia de elegir una biblioteca adecuada para la interfaz de usuario. Dale. Entonces, en el sprint número 3 abarcamos solo la historia de usuario 7, que es pestaña de configuración de umbrales. Esta la agregamos porque no estaba inicialmente. Entonces, de acuerdo con el feedback de los stakeholders, pues se la agregó. Entonces, en este sprint los temas principales son organización de archivos del frontend, que yo al inicio no utilizaba una metodología para organizar los archivos. Entonces ya se implementó una metodología, implementación de la pestaña de configuración y modificación para el modo oscuro.
Sí, esta es la pestaña de configuración de los umbrales. Entonces, en el invernadero de hongo, por ejemplo, en el umbral temperatura, humedad y CO2. Entonces, aquí el usuario, por ejemplo, puso 20. Quiere decir que todos los valores que estén por debajo de 20 van a marcarse con rojo. Y los valores que están por encima de 20, pues se van a pintar de otro color. También cuando el valor en tiempo real baje de 20, va a mandar una notificación. Ajá, este es el modo oscuro. Ahora, en el sprint número 3, se lograron los objetivos del sprint con un esfuerzo cercano al estimado. También hubo retos de integración y mejora en la estimación de esfuerzo. Entonces, en el sprint número 4, que es el final, abarcamos el historysuelo 1 y 2, que es consolidación de métricas en una gráfica, implementación de una segunda escala y notificaciones por umbral, que son las notificaciones que ya les comenté anteriormente. Entonces, de acuerdo al feedback que nos dio Urkuwaiku, nos dijeron, bueno, a mí me dijeron que es mejor agrupar todas las métricas en una sola gráfica. Ahora, el problema que vi fue que temperatura y humedad está en otra escala que el CO2. Entonces, la solución que vi fue implementar dos escalas, y esto fue aceptado por ellos. Entonces, aquí están las notificaciones cuando un valor baja del umbral. Entonces, alerta de CO2 en el invernadero de hongos, el CO2 ha caído por debajo del umbral a tal hora. Entonces, en este sprint número 4, tuvimos estimaciones más precisas, mejora en la usabilidad. Ya Urkuwaiku nos dio un visto bueno, tal vez para ya terminar ahí el proyecto, y áreas de mejoras identificadas. Se identificaron oportunidades para mejorar la seguridad del API, ya que la seguridad no estuvo implementada en el proyecto, no estuvo considerado. Entonces, ahora hice una evaluación de usabilidad. Hice 10 preguntas basándome en las heurísticas de Nielsen. Las modifiqué un poco para que se acomoden con el proyecto que estamos elaborando. Entonces, cada una de las preguntas puede responder del 1 al 5. Entonces, 1 muy satisfecho y 5 muy satisfecho. Entonces, ahora sí vamos a los resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces, aquí en puntuación promedio de agrícolas son los que yo les pregunté a los chicos de Urkuwaiku que me ayudan respondiendo esta encuesta. Y estas fueron las notas promedio que ellos me dieron. Y en promedio tenemos 4.33. Ahora, a personas naturales, que también les hice la misma encuesta, y tenemos un promedio de 4.6. Entonces, había una última pregunta, que nos den sus recomendaciones y comentarios. Estos son los chicos de Urkuwaiku y estas son las personas naturales. Entonces, como conclusiones, evaluación del sistema, los usuarios calificaron la aplicación de forma positiva, puntuaciones de entre 4 y 5, y la opción de cambiar entre tema oscuro, tema claro y oscuro, y las notificaciones también fueron vistas útiles. De ahí, satisfacción general, la aplicación ha sido bien recibida, con sugerencias para mejorar la configuración de umbrales y la respuesta de la aplicación. Futuras mejoras y expansión, se podría integrar nuevas métricas. Y como recomendaciones, implementar un sistema de accesos controlado, debido a que inicialmente, pues, esta página web iba a ser en una computadora nomás, o sea, en el sistema local, no se tomó en consideración un sistema de accesos. En cuanto al control remoto, desde la aplicación web tú no puedes controlar de manera remota válvulas o ventiladores, solo se puede ver el estado. Y optimización y simplificación de la interfaz. Siempre es evolucionar la interfaz para que sea más sencilla para el usuario. Y bueno, muchas gracias. Siguiente componente, requiero 10 minutos. ¿Cuántos minutos tengo? 15. Ah. Sí, ¿no? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Carol Chicaesa y yo voy a exponerles el backend de esta solución de Smart Farming que estamos tratando. Sí. Ya. Entonces, dentro de la arquitectura completa, ¿qué es un backend?
Como pudimos ver, la interfaz para el usuario es lo que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos interactuar. Y también tenemos los sensores, los podemos ver, se pueden dañar, se pueden hacer de tierra. Pero entonces, ¿los datos de aquí van directamente a lo que nosotros vemos? Pues no, deben guardarse, ellos necesitan procesarse y a veces también cambiarse. Para esto se usa el backend. Dentro de nuestra solución tenemos un servidor MQTT, el procesamiento de datos y base de datos que vamos a entender más adelante. Para esto es importante otra vez volver al contexto de la granja Urubaico. Ellos tenían un concepto muy rústico de cómo manejan sus datos. Todo era muy intuitivo, de que tal vez yo pongo una caneca de agua o pongo un poco de sal para que se nutra. Pero las cosas más específicas y cómo procesarse son cosas que vamos a ir descubriendo dentro del proceso de este desarrollo. Siguiente, por favor. Entonces, con esto tenemos nuestros objetivos. Las bases de datos, algo en donde podamos guardar todo lo que generemos por la parte de los sensores. MQTT, cómo nos vamos a comunicar entre sensores y backend. El API, que ya les voy a explicar qué es, pero es para comunicarse con el front, con todo lo que vemos, y la documentación. Es muy importante registrar todo lo que hacemos. No solo nosotros lo vamos a hacer, también otras personas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en dónde trabajamos? Primera cosa, un computador. Esta es una MacBook del 2011. Tal vez ustedes la ven muy actualizada porque es una Mac, pero no lo es. Fue muy difícil trabajar aquí y esto es algo que ellos usan en su día a día. Y es algo que nosotros también debemos tener en cuenta, ya que va a haber conflictos en software dentro de nuestro desarrollo. Para esto usamos Docker, tecnología muy sencilla, muy liviana, y Visual Studio, que pues es para nosotros los programadores poder hacer. Entonces, primer objetivo, nuestra base de datos. ¿Dónde y cómo vamos a guardar todas estas cosas? Dentro de todo nuestro backend vamos a estar moviendo información. Toda esta información la debemos encapsular en diferentes componentes. Así que los componentes escogidos han sido actuador y sensor, bastante obvios. Los actuadores y sensores que nosotros vemos, sensores de temperatura, humedad, actuadores como rociadores de agua o ventiladores. También tenemos los mensajes, qué valores vienen de los sensores, y tenemos las reglas. Las reglas son muy importantes ya que son lo que une el sensor con un actuador. Por ejemplo, si es que un sensor, yo digo, de temperatura, si mide menos de 20 grados, yo quiero prender un actuador por 5 minutos. Entonces, esto es lo que se guarda en reglas, la unión de estos dos. Algo muy importante dentro de mensajes es que estos solo se guardan por 15 días. Y también es algo muy importante la respuesta que tuvo la persona de la granja. Dijo, tal vez 15, tal vez 20, no estoy seguro. Entonces, por esto nosotros pusimos herramientas para que ellos puedan guardar por más tiempo, guardarlo para siempre, o tal vez que se guarden por el segundo nomás. Esto es muy importante ya que el usuario necesita tener control de todo lo que está guardando y de todo lo que está haciendo, sin tener que volver al código y volver a seguir toda una carrera de ingeniería. Siguiente, por favor. Entonces, el servidor usado para nosotros los más técnicos es Mongo, que es algo mucho más flexible. No tienen estructuras definidas y por lo tanto nos va a ayudar a cambiar constantemente nuestro esquema. Esto cambió mucho desde la primera etapa de nuestro proyecto hasta la última. En la primera solo existían mensajes y en la última ya tenemos al final los 4 componentes que pueden ver aquí. Y también es el que tuvo más problemas. En esto me demoré como un siguiente, por favor. Ya, tenemos una base de datos en dónde guardar y cómo guardar. Excelente. Ahora vamos a ver cómo nos comunicamos con los sensores. Así que para esto usamos MQTT. MQTT es un esquema publicador-suscriptor. Vamos a imaginarnos como en YouTube. Cuando en YouTube nos suscribimos a un canal, nosotros recibimos las notificaciones de ese canal y solo de ese canal. Los demás pueden publicar lo que quieran. Nosotros nos interesamos en eso. Así que MQTT nos va a ayudar para solo interesarnos en ciertos sensores a través de sus temas. Nosotros nos suscribimos a sus temas y podemos ver qué mensajes nos están llegando. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a explicar cómo funciona MQTT. El sensor MQTT, toda la máquina se despierta, se levanta. Y apenas se despierta, se suscribe a todos los temas de los nombres de los sensores de las bases de datos. Es decir, si yo tengo un sensor de temperatura llamado temperatura 1, me suscribo a ese. Si tengo un actuador llamado ventilador 1, también me suscribo a ese. Todos esos que ya están guardados.
Después de entonces, estamos esperando, el sensor se prende, manda un mensaje. Como ya está suscrito el backend, entonces a través de MQTT, el mensaje va a llegar acá. Y de aquí el backend lo va a procesar, va a ver dentro de las reglas, tal vez esto está más, esto está menos que los datos que dicen ahí. Ah, sí, cumple las reglas. Así que vamos a volver acá a MQTT, MQTT lo va a publicar en el actuador y el actuador va a decir, sí cumple la regla, vamos a aprendernos. Y así sigue, hasta que el sensor ya baja de los valores indicados, vuelve acá y el actuador se apaga. Y así constantemente. De esta manera, los agricultores no tienen que ir manualmente, ver a cada rato los sensores y tener que estar prendiendo y apagando los actuadores. Siguiente, por favor. Ya. Por último, las APIs. Vamos a ver cómo nos comunicamos de backend a frontend. Pero primero, ¿qué sería una API? Una API vamos a imaginarla como un teléfono entre frontend y backend. Vamos a llamarnos entre los dos por medio de ciertos números, ¿verdad? Sí. Entonces, para esto utilizamos las mismas estructuras de mensajes, actuadores, reglas y sensores. Entonces, yo llamo al teléfono para que me despliegue todas las reglas, todos los actuadores, todos los mensajes y todos los sensores. A través de estos teléfonos también podemos controlar cuando se prenden o se apagan los actuadores, cuando se prenden o se apagan los sensores, qué mensajes aparecen y cuáles no. Y algo importante aquí también es que podemos ver los mensajes que aparecen en un día, que aparecen en una semana, en 2 semanas, y de donde nosotros queramos. Como Pablo nos indicó, nosotros tuvimos diferentes áreas, como invernadero 1, invernadero 2. Dentro de nuestra estructura tenemos una ubicación, así que por medio de los teléfonos podemos decir, oye, necesito todos del invernadero 1, se puede hacer. Siguiente, por favor. Entonces, metodologías. Metodologías es una forma en la que nosotros nos manejamos dentro del proyecto para poder llevarlo a cabo. Entonces, utilizamos Scrum. ¿Por qué? Porque tenemos requisitos cambiantes. Tengamos en cuenta que estas personas no saben de tecnología como nosotros. Así que van a tener ideas sobre la marcha. Scrum nos ayuda a esto. Como podemos ver aquí, los requisitos del Sprint 1 son mucho más pequeños de los del Sprint 4. Y eso era un sprint extra. Es decir, no estaba planificado para nada. Y su estructura, ya que tenemos diferentes reuniones con los clientes, nos ayuda a tener objetivos claros a los cuales cumplir. Y aquí podemos ver una fotito con los tipos. Entonces, como podemos ver las reuniones, algunas eran digitales y algunas fue necesario ir allá para poder entender el alcance de sus necesidades y literalmente palpar lo que ellos necesitan. Hicimos algo extra. ¿Qué fue esto? Gracias al apoyo de ellos también pudimos comprar una estación climática. A través de estos teléfonos podemos conversar también con otras empresas y la información de estas empresas nos da a nosotros y nosotros podemos controlar nuestras propias tecnologías. Siguiente, por favor. Entonces, los resultados. ¿Cómo evaluamos este tipo de estructuras? Por medio de pruebas de carga. ¿Qué es una prueba de carga? Es estresarle a la máquina, es llevarle al límite, lo más que se pueda. Por medio de MQTT, las suscripciones que más se puedan y los mensajes que más se puedan. Por medio de APIs, los teléfonos que más se pueda hacer, y de ahí se hizo una combinación de los dos. ¿Puedes seguir, por favor? Entonces, por medio de MQTT se hizo un experimento por 1 hora. Después de 1 hora la máquina murió, ya no pudo más. Entonces, se hicieron 350 conexiones a la vez y mensajes enviados. Nosotros tenemos 7 conexiones, lo que quiere decir que la máquina sirve perfectamente en este caso. Y las APIs, ¿cuántos teléfonos necesitamos? 3. ¿Cuántos teléfonos podemos usar? 1382. Y la funcionalidad completa. No pude llegar muy bien a la conclusión de si era de seguridad o tal vez de código, pero la máquina se dañaba cuando utilizábamos 20 teléfonos, mandábamos 20 mensajes y suscribíamos a 20 temas. Pero como les digo, necesitamos solo 7 temas y 3 teléfonos, entonces esto es realmente no significativo para nuestra solución. Pero si se quiere hacer más grande, sí se necesitaría cambiar. Con esto vamos a las conclusiones. Docker Compose, la tecnología usada, eficiente. MQTT, Mongo y las pruebas funcionales y estas han sido constantes para poder corregir y cambiar.
Comunicaciones. Por favor, cambiar a un servidor. Las computadoras no son usadas para este tipo de procesamientos constantes, por lo cual necesitamos tecnología especializada y mejor en la nube, ya que en el campo no podemos tener tecnología delicada, como en los servidores. Diseño flexible, cosas que no necesitan reestructuras. Por ejemplo, si es que yo lo paso a esto a otra industria, pero con funciona parecido, sí funciona. La documentación para que alguien más pueda replicar y la comunidad científica pueda seguir creciendo. Y la comunicación, siempre. Todos podemos ayudarnos a todos. Y muchas gracias por su atención. Componente. Sí. Buenas, muy buenas tardes con todos. Y bueno, les quiero presentar mi trabajo de integración curricular. Bueno, mis componentes, me gusta llamarlo Smart Farming, aunque hacerle corto. El nombre que le bauticé fue de creación de dispositivos IoT de un prototipo de monitoreo de agricultura inteligente utilizando equipos de bajo costo y tecnología Wi-Fi. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es la granja Urco-Huayco? Urco-Huayco es la granja, o bueno, Stephen vendría a ser el stakeholder principal para nuestro proyecto. Él es quien nos prestó el espacio para que nosotros podamos hacer esto y además también fue quien nos brindó estos equipos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de mi componente? Bien, por ejemplo, aquí ya fueron las pruebas en el lugar. Entonces, los objetivos que tenemos es diseñar la arquitectura del sistema, desarrollar el prototipo con los sensores y actuadores, implementar la comunicación entre Wi-Fi y un servidor MQTT y evaluar el sistema. Entonces, la arquitectura general, como presentó Pablo, como presentó Caro, vendría a ser la parte de sensores y actuadores, que me gusta llamarle dispositivos IoT, también la parte del envío de datos a través del gateway, la recepción de datos en el servidor MQTT, el procesamiento de datos y almacenamiento en una BD, y la muestra del usuario a través de un frontend. Y bueno, ¿en qué consiste mi componente? Básicamente un sistema de Smart Farming utilizando tecnología IoT que tenga comunicación por Wi-Fi. ¿Qué metodología utilicé? PPDIO, que vendría a ser de Cisco. Esto fue probado aquí en la Poli para después su implementación que sea en la finca, que sería en Urco-Huayco, que utilicé el módulo SP8266, el servidor MQTT de Mosquito, sensores de explorador. ¿Qué obtuve con esto? Una cobertura de 33,8 metros, la redonda, un consumo energético de 10,21 vatios hora en un lapso de 5 horas, una calidad de señal de menos 65,44 dBm y un costo por dispositivo menor a 35 dólares. Ya, y para revisar, si se pueden dar cuenta, en esta parte vendría a ser la arquitectura del componente. Utiliza 5 módulos SP8266, sensor de humedad del suelo, sensor de temperatura del suelo, una electroválvula que vendría a ser un actuador, un sensor de temperatura, humedad y dióxido de carbono ambiental. Y por último, un último actuador que vendría a ser el ventilador extractor de aire. Sí. Entonces, ¿cómo me ayudó esto? ¿Cómo lo hice? Fue la metodología PPDIO. ¿Por qué? Porque esta metodología me ayuda a hacer un ciclo de vida continuo, porque si es que hay algún error, puedo corregirlo. Entonces, y además de esto, me entrega soluciones rápidas y me permite mejorar continuamente el prototipo. Tiene 6 fases: preparar, planificar, diseñar, implementar, operar y optimizar. Cada una de estas fases fue adoptada de manera correcta para poder desarrollar este prototipo. Pero entonces, ¿qué nomás utilicé? Como les mencioné antes, utilicé el sensor SD41 de Sensirion para la humedad, temperatura y dióxido de carbono ambiental. El sensor de humedad del suelo, obviamente para la humedad del suelo, y el sensor de S18B20 para la temperatura del suelo. Además de esto, los módulos SP8266, los relés electrónicos para activar los actuadores y la programación en Arduino. Entonces, eso. Y bueno, recapitulando otra vez lo que explicó mi compañera, ¿qué es MQTT? ¿Cómo utilizamos el broker de Mosquito MQTT? Básicamente, un sensor de un apartado toma datos, los envía a través de Wi-Fi al servidor MQTT y este los envía al backend a través de una comunicación bidireccional. ¿Por qué hacemos esto? Porque si es que el backend dice, uy, este parámetro de humedad está medio altito, ¿qué debemos hacer? Vamos a activar que se active el agua. Entonces, vuelve a enviar datos por el MQTT y envía al actuador, hasta que el sensor mande parámetros que digan, ya, acá está todo normal. Eso.
Y como explicó previamente, utilizamos mensajes y reglas para relacionar los actuadores y el sensor. ¿Cómo hacemos esto? Los sensores mandan mensajes a través de un tópico determinado. Y cuando este mensaje sobrepasa un umbral que pusimos, vendría a ser una regla, se activa un actuador. Ya, y por último, estos vendrían a ser los juguetes que hice. El prototipo del sensor de humedad del SCD41, del dispositivo de la humedad del suelo, el prototipo del sensor de temperatura del suelo y el prototipo de los actuadores. Y bueno, aquí tenemos unas pruebitas. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí se está viendo un parámetro de la temperatura de 25 grados. Este dato está siendo recibido en esa computadora de acá, en el tema de temperatura SW, y se está guardando el valor de los 25. La misma lógica funciona para los actuadores. Por ejemplo, en este caso tenemos el extractor o ventilador infrarrojo. Tenemos el mensaje recibido en el tópico ventilador H1, que significa que se está activando un extractor, y lo mismo sería como un 0 para desactivar. Entonces, por la parte de resultados, ¿qué obtuvimos? Primero, la cobertura. El área de cobertura vendría a ser de 3.589 metros al cuadrado, con una distancia máxima a la redonda de 33,8 metros. También el consumo energético. El tiempo de evaluación fue de 5 horas. Y en este consumo energético, ¿cuánto tuvimos? 0,010 kilovatios hora. ¿Y cuál fue el costo? El costo de cada uno de los dispositivos es menor a $35. Finalmente, para desglosar un poquito la parte de los resultados, ¿cómo fue la cobertura? Se midió en 12 lugares distintos. En estos 12 lugares tienen una distancia distinta al router de Wi-Fi. Entonces, cada uno se hizo un promedio de cuánto tendríamos la señal. Y además de esto, la clasificamos, la calidad de la señal de los RCI. Entonces, si es de 0 a menos 50, vendría a ser una señal excelente. Si vendría a ser de menos 51 a 60, una señal muy buena. De menos 61 a menos 70, aceptable. De menos 71 a 80, una señal débil. Y de menos 81 a 90, muy débil. Y como vemos, el último lugar que se encuentra a la distancia máxima, que vendría a ser el rango que obtuvimos, está en menos 89,45, que todavía sigue enviando datos. Entonces, a partir de esto, se hizo un mapa de calor. Si se pueden dar cuenta, bueno, como sabemos de Wi-Fi, las zonas más cercanas sí tienen señal, tienen muy buena señal, pero las más lejanas, aunque tengan una menor calidad de señal, todavía sigue existiendo. Y esto vendría a ser el círculo de cobertura, el área de cobertura, perdón. Por otra parte, el consumo energético. ¿Qué se hizo para esto? Se tuvo que medir, mejor dicho, la intensidad, el voltaje, luego hizo el cálculo de la potencia, luego se hizo el cálculo del consumo energético unitario, la cantidad de equipos que voy a necesitar y el consumo energético total de cada dispositivo, teniendo como resultado 10,21 vatios hora. Entonces, el tiempo de evaluación fue de 5 horas. ¿Cuánto cuesta un kilovatio hora aquí en el Ecuador hoy en día? Vendría a ser 0,092 centavos. Dólares. Y el consumo energético transformado a kilovatio hora vendría a ser de 0,010. Al multiplicar estos dos valores, ¿qué tenemos? Un costo de consumo energético de $0,00091, que vendría a ser menos de un centavo. Entonces, por esa parte, es bastante eficiente. Bueno, no consume tanto. Y por último, la parte de costos. Creo que esto es lo más, lo que no se puede mejorar mucho, debido a que estos costos son los que ponen los vendedores. Y, por ejemplo, lo que más ha costado aquí, por la cantidad tal vez, vendría a ser el SP8266, los protoboards, y ya. Y el costo de este prototipo como tal fue de $134. Ya. Finalmente, por la parte de conclusión. En cada uno de estos objetivos, por los que mencioné antes, y entonces se logró el Smart Farming con dispositivos IoT con una cobertura Wi-Fi teniendo un rango de 3.589 metros al cuadrado. También se desarrolló el prototipo físico utilizando la comunicación Wi-Fi a través de un servidor MQTT. Y por último, los dispositivos IoT que vendrían a ser los sensores y actuadores integrados de manera funcional. Por otro, tenemos la parte de la señal, la comunicación Wi-Fi con el servidor MQTT. Tenemos que existe una buena cobertura y además que la calidad de señal es buena. Y también por otra parte, que la calidad de señal realmente fue, generalmente fue buena o aceptable en la mayoría de lugares. Y finalmente, el mapa de calor mostró que la intensidad de la señal varía entre menos 44 y menos 89. Un rango bastante bueno para Wi-Fi. Y finalmente, tenemos la parte del consumo energético, que es de 10,21 vatios hora. En esta parte,
el dispositivo que más consume vendría a ser el SP8266, enviando datos cada un minuto. Y por la parte final, las recomendaciones. ¿Qué tenemos? Si bien vemos que el rango es de 33,8 metros, 33,8 metros. En una finca que tenemos hectáreas, instalar repetidores o reubicar los routers en las zonas donde tenemos la calidad más baja es lo mejor. También la parte de optimización energética. Si vieron, no consume casi nada, pero igual, si podemos reducirlo, mejor. La parte de la expansión. Si en este caso tenemos 3 invernaderos. Si queremos ampliarlos a más, ¿qué vamos a necesitar? Más sensores y más actuadores. Además de esto, sería full bueno implementar nuevas tecnologías como cloud computing, implementar inteligencia artificial y demás. Y por último, la protección física. Esto, conectándolo aquí, es bonito porque no está expuesto a lluvia, ni sol, ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa ya en la finca real? Necesitamos condiciones que cumplan con el IP66 y IP67 para que pueda estar en el aire libre. Y por último, al graduarme quería utilizar el trabajo. Así que muchas gracias. ¿Una pregunta o algo? Vamos al último componente. Esas son las preguntas. Casi me la última. Bien, entonces vamos con el último componente, por favor. Listo, buenas tardes con todos. Sinceramente estoy muy nervioso, pero igual muy emocionado, muy feliz de que estén acá acompañándome. Gracias por tomarse un tiempo, igual las personas que nos ven desde otro país. Hola, gracias por estar acá. Y bueno, quiero hablarles un poco del proyecto, no quiero aburrirles, quiero resumir bastante. Voy a hacer casi lo mismo que hizo Ricardo, pero yo voy a usar otra tecnología que se denomina LoRa, puntualmente una red LoRaWAN. Entonces, el título como tal de mi TIC, de mi proyecto de integración, es la implementación física de un prototipo de monitoreo de temperatura y humedad, puntualmente esas dos variables, en un suelo, y el ambiente mediante equipos de desarrollo de bajo costo y comunicación LoRaWAN, ya no Wi-Fi. Entonces, siguiente. Bueno, el contexto, el escenario, el tema de LoRaWAN, es que poco a poco gana más terreno por el bajo costo, por el alto alcance y la eficiencia energética. Esto es súper útil en el Internet de las Cosas. Puntualmente el IoT se aplica en un área que es crucial para todos nosotros, que es la agricultura, y en este caso sería la agricultura inteligente, porque nos ayudamos de dispositivos, de herramientas, de tecnología que hace más fácil nuestra vida y sobre todo nos ayuda a cuidar el medio ambiente, nos ayuda a reducir el consumo de agua, a optimizar todos los recursos que tenemos, incluyendo el tiempo y obviamente el dinero. Siguiente. En resumen, voy a hacer dos tipos de dispositivos. El uno es uno que se denomina de medición, que voy a estar midiendo temperatura y humedad a través de algunos sensores, y el otro tipo de dispositivo es uno de accionamiento, que va a estar comunicándose con un sistema eléctrico, que puede ser una válvula para abrir o cerrar agua, o cualquier cosa eléctrica, cualquier cosa que utilice electricidad, un foco, lo que fuera, un ventilador, un extractor de CO2, bastantes cosas. La cosa es que nos permite esa interacción. Y voy a usar herramientas como Node-RED, que es una herramienta de programación a través de flujos. Es como armar un rompecabezas y dentro de esos rompecabezas colocar código y pues lograr lo que queremos. Y también el servidor de mensajería o el broker o corredor de mensajes, que se denomina MQTT, que ya les dieron 2 clases de eso, entonces creo que comprenden muy bien. La metodología, también estoy usando la misma de Ricardo porque está enfocado en redes. Y bueno, Cisco Systems Inc. desarrolló la PPDIO, que es la preparación, la planificación, el diseño, la implementación, la operación y la optimización. El punto de usar la metodología PPDIO es la operación y la optimización, porque es algo cíclico. A continuación les mostraré un diagrama al respecto. Pasamos, por favor. Estos son el resumen del proyecto, los resultados en general. Alcanzó una cobertura. Bueno, el tema de LoRa es que nos permite gran extensión. Ya vamos a ver también un diagrama, pero la cobertura radial en kilómetros cuadrados fue de 1.8, que fue aproximadamente 6 veces la superficie de interés en Uruguay.
El tiempo de autonomía fue de un promedio de 15 horas para 4 dispositivos simultáneamente y usando una pequeña batería, un Power Bank de 10.000 mAh. Por otro lado, estoy usando un gateway que en función de cómo fue calibrado me dice que la señal promedio que obtengo es de menos 110 decibeles miliwatts, lo cual es relativamente malo, pero en promedio pues está bien, porque no necesitamos mucha seguridad como quizás el Wi-Fi nos permite. Necesitamos que los archivos se envíen periódicamente y que simplemente se los lea, se los consuma. No necesitamos quizás una precisión médica, por ejemplo, no estamos realizando una operación ni nada, simplemente estamos agarrando valores y comparándolo en el backend para que se pueda automatizar procesos. Y finalmente, el costo de cada prototipo fue de un promedio de $90, lo cual es bastante económico. Siguiente, por favor. Como tal, también estoy usando un microprocesador ESP32. Estoy usando un transceptor, que es un módulo, es un chip que envía y recibe cosas, que se denomina SX1262. Como ya les dije, LoRaWAN, MQTT y Node-RED. Siguiente, por favor. Los objetivos específicos, evidentemente, es ensamblar y verificar que funcione el dispositivo piloto. Como les dije, el primero va a ser de medición. Y una vez que mida y envíe esta información, también voy a poder hacer otro dispositivo basado en este que, en cambio, se enfoque en el accionamiento. Y claro, necesito configurar el gateway junto a unos parámetros que se denominan EUI, que son el Extended Unique Identifier, que es básicamente un parámetro, un carácter súper largo que le dice, este soy yo, esta es mi cédula, esta es mi identidad, me comunico solamente contigo. Listo. También vamos a levantar justamente el servidor MQTT y estructurar las instrucciones a través de Node-RED para extraer y tratar los datos y enviarlos a través de MQTT. Finalmente, como nos decía Carlos al inicio, nosotros como ingenieros necesitamos revisar y diagnosticar la calidad del flujo de estos datos. Entonces tenemos que medirlos para llegar a conclusiones. Siguiente. En esta imagen pueden ver un poquito lo que es LoRa. Como pueden ver en el eje horizontal, en el eje X, el rango, es decir, el alcance es muy amplio. A diferencia de las redes celulares o a diferencia del Wi-Fi o del Bluetooth, pero el ancho de banda también es menor, lo que suele complicar un poco el envío de datos grandes. Por eso LoRa no se usa para imágenes, para videos, sino para, por ejemplo, cadenas de texto. Siguiente, por favor. Esta es la metodología PPDIOO que les decía, y esta es la fase muy importante, la primaria, digamos, donde se centra el ciclo sin fin, ¿no? Es como operar, y una vez que estoy operando puedo revisar qué está saliendo mal para pasar a optimizarlo. Y necesito volver a revisar las preparaciones, las planificaciones, quizás cambiar el diseño. Eso es lo bueno de trabajar con Cisco, porque como están usando redes y las redes usualmente necesitan otros segmentos y demás, pues necesitan modificaciones inmediatas. Se implementa y se opera y pues se repite. ¿Sí? Este es el dispositivo que estoy usando, es un ESP32 de la marca Heltec Automation, que es un wireless stick, es la versión 3. Este dispositivo es muy chévere, pero da muchos problemas. Tuve muchos dolores de cabeza por este dispositivo, dado que es relativamente nuevo y las bibliotecas que necesita consumir están copiadas de la anterior versión y no están actualizadas. Entonces viene de China y los manuales estaban complicados y de hecho una persona en Holanda me estaba ayudando y creó su propio repositorio en GitHub y esta persona me estaba diciendo, dale, usa mi repositorio porque es más fácil y de hecho al usarlo era mucho más sencillo que ir a la documentación oficial, porque la documentación oficial si bien permite modificar un montón de detalles, yo no estoy para trabajar como a nivel bajo con el controlador, lo único que necesito es que procese toda mi información y me permita cumplir con el fin del proyecto. Siguiente, por favor. Este es el gateway que estoy usando. Este dispositivo que ven es básicamente como un router, es una puerta de enlace. Y estas dos antenas que pueden ver son las antenas LoRa. También se puede comunicar por Bluetooth. Y estas son las LTE para la conexión celular. Solamente estoy usando las LoRa. Y es un dispositivo que, como pueden ver, tiene una carcasa metálica. No se aprecia muy bien, pero el fin de esa carcasa es que esté justamente la intemperie, que pueda servir para lluvias o para golpes y demás. Entonces, este es un dispositivo caro que la facultad me prestó, está en el Smart Lab y esto facilitó mucho el trabajo. Siguiente, por favor. El dispositivo gateway se tiene que comunicar con los dispositivos finales, que como Ricky los llamó, son estos juguetitos que están desplazados en todo el campo y necesitan hacer una activación. La estándar es la OTA, que significa Over the Air, y es una autenticación solo sobre el aire. Entonces, el dispositivo final se comunica con el servidor y le hace una petición de unión, un join request. Entonces, le manda una petición para generar dos llaves. El gateway sabe cómo generarlas
el dispositivo final lo acepta, y en este caso el gateway tiene estas dos partes, que es el servidor de la red LoRaWAN, y también tiene un servidor de una aplicación que recibe, una vez generadas las llaves, la llave de aplicación. Son 3 llaves puntualmente que necesitan conocerse. Estas dos que pueden ver acá, la de aplicación y la de red, y también la del dispositivo, que es, como les dije, un identificador del dispositivo final. Hecho esto, el dispositivo sabe que está conectado con quien debe y pues empieza a comunicarse, a enviar todo lo que tiene que hacer. Cualquier persona, o mejor dicho, cualquier dispositivo podría estar en el centro, escuchar esta red, pero como no tiene estos parámetros, no puede descifrar esa información. Siguiente, por favor. Con respecto a la arquitectura, un poquito ya la vieron. Vamos a empezar desde arriba. Los usuarios ven la aplicación en lo que desarrolló Pablo. La aplicación se comunica con el backend, que hace todo, que son todos el cerebro de la aplicación, es decir, está pensando, comparando los valores, también consume de la base de datos, y en la sección roja que pueden ver acá, es donde empieza como tal mi proyecto. Entonces, hay la recepción y la preparación de datos. Tuvimos que trabajar separadamente con el MQTT, porque él estaba probando Wi-Fi, yo estaba probando LoRa, Caro estaba armando el backend. Entonces, cada uno básicamente armó este MQTT que se comunicaba con el gateway. Este gateway llega a puntualmente 2 invernaderos, el A y el B, uno en general que es de hortalizas y otro que es de tomates. Y dentro de estos dos, como les dije, el dispositivo de accionamiento se va a comunicar con un circuito eléctrico. Y este circuito eléctrico puede ser un sistema de riego o los sensores de humedad y de temperatura. Ricky, en cambio, se encargó del invernadero de hongos Dostra, así como del CO2 y la ventilación, claro, a través de Wi-Fi, que eran implantaciones más cercanas. Siguiente, por favor. Haciendo un pequeño zoom en esta parte, quiero mostrarles la arquitectura interna. Entonces, acá están los dispositivos finales, que, bueno, los unos miran, los otros actúan. El equipo Gateway LoRa, que tiene la posibilidad de generar la red LoRa, o sea, es decir, la LoRaWAN, y también tiene 2 aplicaciones, la interfaz de usuario del mismo gateway, y por otro lado el Node-RED, que me servía para la programación. Y finalmente, pues MQTT, que implementé la marca Mosquito, que es el MQTT más utilizado. Como decía Caro, estamos usando también Docker, que tiene contenedores, es decir, son programas súper livianos que se pueden desplegar en cualquier equipo. Y MQTT tiene mucha documentación, perdón, Mosquito tiene mucha documentación acerca del protocolo de MQTT, y es una marca fiable, digamos. Siguiente, por favor. Acerca de la arquitectura lógica, ya un poquito hablando de IPs y todo eso, de direcciones estáticas y demás. Como les comenté, necesitamos los 3 parámetros por cada uno de esos dispositivos, así como de los que miden como de los que hacen algo, que se los envíe al gateway. Este gateway va a tener su IP, y esta IP pues fue usada para trabajar localmente con el computador. Si bien estos dispositivos estaban regados, imagínense el campo como toda la sala, y yo me comunicaba con mi computador a través de este gateway, pues lo que busco es dejar listo este gateway para que sepa cómo consumir y pues simplemente almacenar. Lo genial de este dispositivo es que también cuenta con la posibilidad de levantar, o mejor dicho, de conectarse a través de sí mismo con un servidor MQTT, es decir, con la computadora donde estoy haciendo las cosas, que evidentemente es esta Mac. Y finalmente, pues, la misma Mac también requiere direcciones IP. Lo importante es que pude levantar a través del gateway dos cosas puntuales que nos sirven para nuestra seguridad. En un caso puedo conectarme por credenciales, es decir, por usuario y contraseña, y en el otro caso también puedo generar una autenticación por un certificado que le puedo instalar en este gateway, lo cual también me da aún más seguridad. Siguiente, por favor. Aquí un poquito de los nombres que les puse. Como les decía, estoy utilizando 2 tipos de dispositivos. Estos 4 son los de medición y este quinto es el de accionamiento. Justo por eso le puse relay, es un relay, es un switch, es un interruptor. Y todos estos están bajo la normativa de Estados Unidos, que son los 915 MHz, que se les dice, o el ancho de banda. Nosotros como Ecuador copiamos las regulaciones de Estados Unidos, y el perfil de dispositivo es uno de clase A. Hay 3 clases, el clase A es el más general, y es el más fácil de levantar. Solamente está enviando, es como un dispositivo dummy, es medio bobo, solo envía, no es tan complicado de levantar. Estos son los parámetros que, pues, por razones de que se trabaja con la finca, esos parámetros no deberían revelarse, solamente debería conocerse a través del dispositivo gateway, y lo mismo con las sesiones de aplicación. Lo único que es en común, tanto de dispositivo como de aplicación, es el parámetro de UI de la aplicación, y como ven, está una secuencia de ceros. Hay la LoRa Alliance, que es una comunidad en todo el mundo, que lo que busca es regular el uso de esta tecnología LoRa.
Entonces ellos nos dicen, dale, si vas a levantar en tu terreno, usa este parámetro de 000 para que no haya ningún conflicto con otras redes. Como es algo local, como vieron era 1.8 kilómetros, usualmente las fincas tienen extensiones más grandes, por esa razón no voy a provocar frecuencias parásitas o información parásita a otras personas que también estén utilizándolo. Pero cuando yo quiero desplegarlo a la nube y usar más de un gateway en muchas zonas, necesito apegarme a estas personas que dan las regularizaciones. Siempre, por favor. Esto, pueden ver, es una maqueta bastante sencilla de esto. Usé mucho type como ingenieros que somos. Y la idea era simplemente conectar los 4 dispositivos. Acá no está el de accionamiento porque la idea es llevar estos dispositivos que están midiendo cosas, que están midiendo temperatura y demás, a través de una batería. Esta batería es la de los 10.000 mAh que les comentaba. Y bueno, fue conectado a un hub y este hub les distribuía la corriente a todo esto. Entonces, esto me sirvió para llevarle en la tablita por la ciudad haciendo las mediciones. Siguiente, por favor. Este fue otro dispositivo que trata de ser IP67. No sé, esto no es muy bueno como pueden ver, pero al menos es una terrina que les protege del polvo, del viento, pero evidentemente no va a ser útil para un despliegue formal. Como les cuento, es un prototipo. Y bueno, este es un recipiente de plástico y puntualmente este dispositivo que ven es el de accionamiento. Estos cables que ven acá son de alta tensión, es decir, no directamente al power line de a la pared, al toma corriente. Siguiente, por favor. Estas capturas son a través de una herramienta que se llama Postman, que sirve mucho en el desarrollo. Cada una de estas capturas que pueden ver representa las variaciones tomadas por los sensores. Entonces, por ejemplo, el más interesante, creo yo, es este, y es algo binario. Es como, hola, estoy acá, o estoy apagado, estoy encendido, estoy apagado. Este puntualmente es el interruptor. Mientras que tenemos otros dispositivos, por ejemplo, de temperatura, que cuando estaba en la palma de mi mano, subía mucho la temperatura y cuando estaba en ambiente, pues bajaba. Lo mismo con lo demás, que son temperaturas constantes. Esto, por ejemplo, era la temperatura ambiental, que se le dice, la temperatura normal, pero sí hay que reconocer que hay ciertos errores. Por ejemplo, el dispositivo a veces fallaba, marcaba 0 y demás. Entonces, es importante también marcar promedios y entender que no es nuevamente de alta precisión, no estamos hablando de cirugías, solamente de toma de datos continuamente. Siguiente, por favor. Este es el recorrido que se realizó para tomar las señales, el área geográfica abarcada. Entonces, el gateway está justo en este corazoncito, y desde este punto partimos a estos lugares de acá. Quiero que se fijen que dice 3 señales. Yo tenía en realidad 4 dispositivos, y me da la impresión de que por tantas pruebas que hice, el primero tal vez dejó de funcionar muy bien, porque tenía una señal súper baja. De hecho, en este punto solo había una señal. La elevación de esta zona era mucho más alta. Esta es la zona de Lichimbía, para los que se ubiquen, y todo esto es bajada. Cuando había bajada, pues había más cobertura, a pesar de los edificios, pero ya en subida era muy complicado, porque de hecho en esta zona hay cerros. Entonces, quiero que se fijen, como les comentaba, que las 3 señales estuvieron presentes, pero había una cuarta señal que dejó de existir estando cerca de acá. Es decir, este dispositivo no se midió muy bien. La siguiente, por favor. Por aquí me parece que estaba el dispositivo, este que dice menos 74. Este es un parámetro de la intensidad de señal, la fuerza de la señal que se está midiendo en decibeles miliwatts. Este es el dispositivo que, estando cerca del gateway LoRa, me marcaba menos 74. Entonces puede ser 2 cosas. Uno es que yo lo dañé mientras hacía las pruebas, o la otra es que vino con una antena defectuosa, que sí suele pasar. Como vieron, es bastante producido en masa y demás. Los chips también pueden venir con defectos. No son tan caros, nos costaron alrededor de $17 cada uno de estos. Entonces son reemplazables, pero hay que considerar esto. También puede ser como tal hardware, es decir, solamente la antena, pero bueno. Esta captura, proviene del gateway, de todo su sistema operativo. Nos da, por ejemplo, la información del EUI, que está difuminada por razones de seguridad, el momento en que se unió, el tipo de dispositivo que es, las señales que les comentaba, y bueno, otros detalles que podrían incluso amplificarse más. Siguiente, por favor. Este como tal es una tabla de resumen de los dispositivos. Tenemos que el radio alcanzado es de 767 metros o 0.7 kilómetros. Con este valor puedo sacar la cobertura radial, solo sacando el área de un círculo. Y por otro lado tengo que el promedio de las señales es de menos 110. Hay que entender que esto está, como les comentaba en un inicio, calibrado en función del dispositivo que uso. Entonces, el dispositivo me dice que con 0 decibeles miliwatts es una calidad excelente, pero con menos 110 significa que está por debajo de.
es decir, es más débil que 1 miliwatt, pero aún está recibiendo esa información. Estas antenas son muy potentes y reciben información de antenas muy chiquitas. Siguiente, por favor. Como les comentaba, esta es la cobertura radial, que se aproxima a 1.85 kilómetros cuadrados, y esto es claro, o sea, tiene que quedar claro que no es de línea directa de visión, es decir, no estoy viendo la antena como tal, me obstruyen los edificios, me obstruyen las casas, los autos, las personas, y aún así yo obtengo una buena señal. Como Urcuhuayco tiene una cobertura sin tantas elevaciones, va a ser bastante útil. Sin embargo, hay que reconocer que tal vez en cerros, en elevaciones muy fuertes, esto tal vez no sea muy útil. La señal, o mejor dicho, la cobertura va a reducirse bastante. Siguiente, por favor. Esta es una captura solamente de la batería. Llegué a usar solamente el 50%, como les dije, para los 4 dispositivos. Y bueno, siguiente, por favor. Este es el costo como tal. Hicimos una lista de los dispositivos que se encuentran en Amazon, y el valor que nos da, tratando de optimizar, es de $450 aproximadamente, y dividido para los 5 dispositivos nos da aproximadamente los $90 por cada uno de estos dispositivos. Pero no se abarcan los precios de diseño, de la investigación y las pruebas. Eso también tiene un costo intelectual, ¿no? En este caso solamente hablamos del ensamblaje del dispositivo. Siguiente. Las conclusiones como tal: este TIC se diseñó e implementó los módulos de medición y accionamiento a través de un microprocesador SP para un sistema de monitoreo en una granja, usando módulos de sensores de temperatura y humedad, una red LoRaWAN, el servidor de mensajería MQTT, la aplicación Node-RED también, por supuesto. Y este módulo, este TIC, tiene el fin de evaluar las condiciones del entorno monitoreadas y orientar la interacción con sistemas eléctricos asociados, que pueden ser de cualquier tipo: una válvula, una luz, un extractor, etc. La señal promedio de transmisión obtenida es de menos 110 decibeles miliwatts y con una cobertura radial de 0.77 kilómetros, que nos da la cobertura circular de 1.8 kilómetros cuadrados. Siguiente, por favor. Como recomendaciones, yo sí diría que es bueno, es útil invertir un poco más en los microprocesadores, quizás no usar los más económicos, por más que se vean súper buenos, que tienen mucha tecnología de vida. Quizás encontrar algunos que tengan más compatibilidad entre todas las piezas, todo el hardware, porque estamos usando los sensores, el microprocesador o el microcontrolador y demás cables que también requieren de bibliotecas en las computadoras para poderse programar. Si bien son compatibles con Arduino, y Arduino es una marca reconocida y lo programamos fácilmente, sí tuve problemas que gracias a muchas personas se pudo salir adelante. Incluso, como les decía, gente desde Holanda que se dedicó a hacer su propia biblioteca para facilitar el uso de estas herramientas. Y finalmente, como les decía, el fin de contar con una documentación bien redactada, tal vez en inglés o que sea, es para tener suficiente detalle y facilitar y acelerar esta etapa. Siguiente, por favor. Con esto concluyo y pues les pido que nos pregunten cualquier duda que tengan. Estamos todos dispuestos a responderles. Gracias. Compañero director, no tenemos más. Listo, creo que todos los invitados solo están a la espera de felicitarlos y de celebrar con ellos. Así es, solamente me gustaría expresar mis felicitaciones a Carlos, a Pablo, a Carol, a Ricardo, que no lo veo, pero que está por ahí, y a Mateo. Han realizado realmente un trabajo extraordinario, excelente, y realmente profuso haber sido director en este trabajo de integración curricular. Les deseo mis mayores éxitos, como ahora, como ya ingenieros e ingeniera de la República, y me gustaría que todos demos un aplauso a los nuevos. La presencia, felicitaciones a ustedes, graduados. En realidad, yo también creo que el trabajo se autoexplica, no creo que se requiera mayor cantidad de dudas. Pueden pasar a la biblioteca y ustedes son el último grupo, no sé a qué horas podrán quedarse, ese ya no es mi problema. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Verán, lo que pasa es que el calendario decía que teníamos 20 minutos para la biblioteca, así que sería de bajar todos a las fotos, somos un montón, y después subir a un pequeño brindis que organizamos entre todos.